Petro convoca plantón nacional para defender su consulta popular y rechazar contrarreforma laboral que califica de neoesclavista. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a recurrir a la movilización ciudadana como estrategia política, convocando a una manifestación masiva el próximo lunes, 16 de junio en la emblemática Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. A través de un mensaje publicado en su cuenta personal de X, anteriormente conocida como Twitter, el mandatario hizo un llamado directo a la ciudadanía para que se sume a lo que ha denominado un plantón en defensa de la consulta popular, una iniciativa que busca blindar su proyecto de reforma laboral ante lo que considera una amenaza directa desde el Congreso. Una contrarreforma impulsada, según él, por sectores de la oposición que busca revertir los avances alcanzados en materia de derechos laborales. La publicación de Petro no solo confirma su determinación de avanzar con su agenda reformista, sino que también demuestra su estrategia de acudir directamente al pueblo como respaldo ante un Congreso que no ha sido completamente receptivo a muchas de sus iniciativas. En su mensaje el presidente reitera que el objetivo principal del plantón será defender la consulta popular y la reforma laboral que su gobierno ha promovido con insistencia desde el inicio de su mandato. Petro ha sido enfático al señalar que lo que está en juego va mucho más allá de una discusión legislativa, se trata, según él, de un modelo de país. En su visión, el proyecto de contrarreforma que se discute actualmente en el Senado no solo representa un retroceso en términos de garantías para los trabajadores, sino que además amenaza con consolidar un modelo que perpetúa la desigualdad, el abuso laboral y la concentración de poder económico. Neoesclavismo, el término que sacude el debate. En una serie de publicaciones realizadas durante esta semana en X, el presidente colombiano expuso en detalle las razones por las cuales considera que la propuesta de la oposición es inaceptable. Uno de los puntos más polémicos que ha denunciado es la implementación de una jornada laboral 4x3, es decir, concentrar en 4 días lo que actualmente se realiza en 5, pero extendiendo esas jornadas a límites que, en palabras del mandatario, resultan inhumanos. ¿Por qué hablo de neoesclavismo?, se pregunta Petro en su mensaje, para luego responderse a sí mismo con una argumentación estructurada y directa. Proponen el 4x3, que es meter en 4 días lo que se hace en 5 días, expandiendo la jornada laboral de los 4 días a límites inhumanos. Es una trampa para quitar el sobrecargo salarial para el trabajo después de la jornada, sea después de 6 o 7 de la noche, o en días festivos, sábados y domingos, denunció el jefe de Estado. El mandatario considera que este tipo de modificaciones no solo lesionan los derechos laborales, sino que tienen un impacto profundo en la vida familiar y emocional de los trabajadores, especialmente en las madres colombianas. Según Petro, las nuevas condiciones laborales impedirían que muchas mujeres puedan estar con sus hijos durante su crianza, afectando el tejido social desde sus cimientos. Es impedir, por el bajo salario de las madres de Colombia y por su jornada laboral, que puedan abrazar a sus hijos en su periodo de crecimiento, cuando se crían en la infancia, en el amor, o en el dolor y el crimen, advirtió, mostrando una clara preocupación por las consecuencias sociales que acarrearía la aprobación de dicha contrarreforma. Crítica al techo pensional y la amenaza al salario mínimo. El presidente continuó su análisis señalando un segundo punto igualmente alarmante, el llamado techo pensional, que en su opinión, no debería trasladarse del sistema pensional al laboral. Petro afirma que esta modificación permitiría a los empleadores ofrecer salarios por debajo del mínimo legal, destruyendo en la práctica uno de los pilares fundamentales del sistema laboral colombiano. El llamado techo pensional es una norma que llevan del sistema pensional al laboral para permitirle al contrato poner salarios por debajo del salario mínimo. Acabarían por ley el salario mínimo, sostuvo en uno de sus trinos. Este señalamiento ha sido particularmente sensible, ya que el salario mínimo en Colombia representa no solo una referencia económica, sino un símbolo de equidad laboral. La posibilidad de que las reformas legales permitan su erosión ha generado una fuerte reacción tanto en sindicatos como en sectores sociales organizados que ven en ello un atentado directo contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas en el centro del debate. Otro aspecto destacado por Petro en su defensa de la reforma laboral es el impacto que tendría la contrarreforma en las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes. En su visión, estas unidades productivas no deben ser víctimas colaterales de ajustes que, según afirma, benefician a grandes corporaciones que manipulan su estructura para evadir responsabilidades laborales. El presidente fue enfático al denunciar una maniobra que, según él, consiste en que todas las grandes empresas se fragmentan artificialmente y acaban la reforma laboral, eludiendo así los compromisos adquiridos con los trabajadores y con el Estado.
El 80% de los trabajadores del país están en pequeñas y medianas empresas. Lo que se propone es ampliar con crédito barato y asociatividad la mediana y pequeña empresa, argumentó, señalando que su gobierno no busca perjudicar al empresario pequeño, sino al contrario, facilitarle herramientas para que prospere sin sacrificar la dignidad del trabajador. Petro ha insistido en que los verdaderos obstáculos para el crecimiento de las pymes no son los costos laborales, sino otros factores como el acceso al crédito, los altos costos energéticos, los impuestos excesivos y el contrabando. En ese sentido, ha afirmado que el Gobierno nacional trabaja para reducir estos costos estructurales, pero sin renunciar a la mejora de las condiciones laborales. La pequeña y mediana empresa no se expande y con ella el capitalismo, no por costos laborales, sino financieros, de energía, de altos impuestos y por el contrabando. El Gobierno propone rebajar todos esos costos, pero con dignidad de los trabajadores, enfatizó. El papel del microempresario y la banca. En un cuarto y último punto de su exposición, Petro se refirió a los microempresarios, a quienes describió como trabajadores por cuenta propia más que como empleadores tradicionales. Para ellos propuso una ruta de fortalecimiento que incluye la asociatividad y el acceso a créditos blandos, dos factores que, según él, han sido desatendidos por el sistema financiero. El microempresario es en realidad un trabajador por cuenta propia. No tiene que ver con el asalariado, pues los asalariados son el mismo, o sus propios hijos o su esposa. Lo que necesita el microempresario es asociarse y recibir crédito barato de la banca, explicó, añadiendo que la banca no ha cumplido aún con los compromisos pactados con su gobierno para democratizar el acceso al crédito. Este señalamiento directo al sector bancario es consistente con la visión crítica que ha mantenido Petro respecto a los poderes económicos que, a su juicio, han monopolizado los recursos financieros en detrimento del desarrollo productivo en los sectores populares. Una convocatoria que podría marcar un punto de inflexión. La convocatoria al plantón del lunes, 16 de junio se da en medio de un clima político complejo, donde los apoyos a la agenda reformista del gobierno se han ido desgastando en el Congreso, mientras que en las calles persiste un núcleo duro de respaldo al mandatario, especialmente entre sindicatos, movimientos sociales y sectores juveniles. La Plaza de Bolívar, escenario histórico de numerosas manifestaciones y acontecimientos políticos, será nuevamente el epicentro de una disputa simbólica entre dos visiones del país. Para Petro, el respaldo en las calles puede traducirse en una presión legítima sobre las instituciones políticas para frenar lo que considera una regresión en los derechos laborales. Para sus opositores, en cambio, esta estrategia es una muestra de populismo y una forma de evadir el diálogo institucional. Lo cierto es que la confrontación en torno a la reforma laboral no es solo un debate técnico, es un pulso ideológico profundo que enfrenta a quienes creen en un modelo centrado en el bienestar del trabajador, frente a quienes privilegian la flexibilización laboral como mecanismo para aumentar la competitividad empresarial. Y es precisamente en ese escenario donde la movilización del 16 de junio cobra sentido. Más allá de ser una simple protesta, se presenta como un acto político de alto calibre, en el que el presidente busca conectar directamente con la ciudadanía, reafirmar su liderazgo y dar una señal clara de que su gobierno no retrocederá ante lo que considera una embestida conservadora desde el legislativo. ¿Estás de acuerdo con la convocatoria del presidente Petro? ¿Crees que la reforma laboral debe defenderse desde las calles? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de los acontecimientos más importantes de la política colombiana. Tu voz también cuenta. Activa la campanita y acompáñanos en esta conversación nacional.